Puma estuvo encadenada durante 20 años. Esto fue lo que pasó cuando la rescataron. Detrás de la brillante lona de los circos y el entusiasmo de las multitudes, se ocultan historias de profundo sufrimiento. En esos espectáculos donde los animales parecen desempeñar sus trucos de manera casi mágica, la realidad es mucho más oscura. Akari, un jaguar que desde cachorro fue arrancado de su hábitat natural en Bolivia, vivió esta cruda realidad. Desde que fue vendido como un animal exótico a un circo, su vida cambió para siempre. Encadenado en la parte trasera de un viejo camión oxidado, ese espacio estrecho se convirtió en su única morada, su cárcel. Viajar de pueblo en pueblo era su rutina, pero no era un viaje hacia la libertad. Cada parada significaba nuevas miradas curiosas, nuevos aplausos ajenos a su dolor y más tiempo bajo cadenas. Durante los espectáculos, su imponente figura cautivaba a los asistentes, pero cuando las luces se apagaban, Akari volvía Sorkufi a su rincón en el camión, acurrucado, con apenas espacio para moverse. No había momentos de descanso ni libertad para este magnífico felino, solo cadenas y una vida de resignación. Si hasta aquí te ha tocado esta historia, imagina lo que sigue. ¿Te gustaría saber qué le pasó a Akari y cómo fue su vida después del circo? Si te interesa seguir conociendo su historia, no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque aún hay más por descubrir sobre la valentía y la resistencia de animales como él. Haz clic aquí y acompáñanos en esta travesía. Los espectadores del circo, aquellos que se maravillaban con los saltos y la presencia de Akari, jamás habrían imaginado la tragedia que ocultaba su vida diaria. El brillo de los reflectores no lograba disimular las marcas de las cadenas que lo aprisionaban. La libertad era un concepto ajeno para él, algo que quizás, con el tiempo, había olvidado. No podía cazar, no podía explorar, no podía sentir la tierra bajo sus patas sin la constante presión del metal, oprimiendo su cuerpo. Durante las largas horas en que no había actuaciones, Akari no hacía más que dormir, intentando, quizás, escapar en sus sueños del tormento de su realidad. Después de años viviendo en la penumbra del maltrato, la esperanza para Akari llegó cuando un grupo de activistas de derechos animales, llamados Wildlife Guardians, recibió una denuncia anónima. Se trataba de un circo en una remota región de Bolivia que operaba al margen de la ley, manteniendo animales en condiciones deplorables. Era un lugar del que pocos sabían, pero que escondía horrores que pronto saldrían a la luz. Los activistas, acostumbrados a presenciar escenas desgarradoras, se prepararon para lo peor antes de iniciar la operación de rescate. Cuando llegaron al sitio, el escenario era peor de lo que habían imaginado. El circo, pequeño y desvencijado, estaba escondido en un rincón olvidado de la región, lejos del escrutinio de las autoridades. El sonido de las cadenas resonaba en el aire y el olor a abandono era palpable. Los animales estaban encerrados en jaulas diminutas, sucias y sin ventilación. Entre ellos, en la parte trasera de un camión oxidado, encontraron a Akari. Apenas se movía. Encadenado como siempre, su cuerpo estaba visiblemente debilitado y su pelaje, opaco, lleno de parches donde faltaba pelo. Sus músculos, que en otro tiempo habrían sido poderosos, ahora parecían atrofiados por la falta de movimiento. La mirada del jaguar, que debería haber sido fiera y viva, estaba perdida, vacía de emoción. Aquel animal imponente, uno de los depredadores más majestuosos de la selva, se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. El equipo de Wildlife Guardians trabajó rápidamente, pero con extrema precaución.
Sabían que un animal que había pasado años en tales condiciones podría reaccionar de manera impredecible. Sin embargo, lo que encontraron en Akari fue algo aún más doloroso: una completa sumisión. No luchó, no gruñó, ni siquiera intentó huir cuando lo liberaron de sus cadenas. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si cada paso le costara un enorme esfuerzo. Parecía haber olvidado cómo era moverse libremente. Los años de encierro lo habían quebrado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Uno de los activistas, que llevaba años trabajando en rescates de animales, comentó más tarde que nunca había visto algo tan devastador. Cuando liberamos a Akari, no mostró ningún signo de querer huir o defenderse. Era como si ya no tuviera voluntad de vivir. Nos miraba con una tristeza profunda, una que ningún animal debería experimentar jamás. La operación de rescate fue rápida y coordinada. Los activistas sabían que, en cuanto liberaran a los animales, tendrían que llevarlos lejos del circo para evitar represalias o cualquier intento de recuperarlos. Akari y los demás animales fueron trasladados en camiones a un refugio temporal donde recibirían cuidados médicos inmediatos. A lo largo del trayecto, el jaguar permaneció en silencio, observando el mundo exterior con una mezcla de desconcierto y fatiga. Para un animal que había pasado su vida en la oscuridad de un camión, el cielo abierto y los árboles que pasaban a su lado debían parecerle tan extraños como irreales. Al llegar al refugio, los veterinarios lo examinaron minuciosamente. Las heridas físicas que encontraron en Akari eran graves, pero tratables. Sin embargo, lo que más preocupaba al equipo era su estado mental. El jaguar no reaccionaba de manera agresiva, pero tampoco mostraba interés en nada. Se negaba a comer y parecía desorientado, como si no supiera cómo comportarse en un entorno sin cadenas. Wildlife Guardians sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. Akari no solo necesitaba sanar físicamente, sino también redescubrir su esencia como jaguar. Para los rescatistas, era difícil no sentirse abrumados por la tristeza de lo que habían presenciado. Sin embargo, estaban determinados a darle una segunda oportunidad de vivir una vida digna, libre de las cadenas que lo habían atrapado durante tanto tiempo. Después de su rescate, Akari fue trasladado a un centro especializado en la rehabilitación de animales salvajes. Este lugar, rodeado de naturaleza y lejos de la vida que había conocido en el circo, se convirtió en su nuevo hogar. Al llegar, el equipo de veterinarios lo recibió con urgencia, conscientes de que los años de maltrato habrían dejado cicatrices profundas en su cuerpo y mente. Las primeras evaluaciones revelaron lo esperado. Su estado físico era crítico. Tenía desnutrición severa, músculos atrofiados y heridas visibles en las patas y cuello, donde las cadenas habían estado incrustadas por tanto tiempo. El equipo sabía que debían actuar rápidamente si querían darle una oportunidad de sobrevivir. Los días siguientes fueron cruciales. Los veterinarios administraron suplementos nutricionales para ayudarlo a ganar peso y fuerza, y empezaron a tratar las heridas abiertas con antibióticos y analgésicos. Cada intervención era un pequeño paso hacia la recuperación. Pero, aunque el tratamiento físico era esencial, había un desafío aún mayor por delante: su recuperación emocional y psicológica. Akari, después de años de cautiverio, no solo había sufrido físicamente, sino que su espíritu había sido aplastado. Los veterinarios y cuidadores notaban que no mostraba agresividad ni temor, pero tampoco curiosidad o interés por lo que lo rodeaba. Parecía haberse desconectado del mundo, incapaz de relacionarse con su entorno. A pesar de estos obstáculos,
el equipo del centro se mantuvo firme. Sabían que la recuperación mental de Akari sería un proceso lento y desafiante. Lo más preocupante era que, aunque empezaba a ir a ganar fuerza física, su comportamiento seguía siendo reservado y distante. Mientras otros animales rescatados comenzaban a mostrar signos de mejoría, explorando sus nuevos espacios y demostrando interés por la comida o los cuidadores, Akari permanecía apático. Los expertos en comportamiento animal sabían que esto era una señal de trauma profundo. Para un animal salvaje como él, el instinto de supervivencia debería haberlo impulsado a moverse, a cazar, a ser activo. Pero Akari no mostraba esos signos, como si aún estuviera atrapado en las cadenas invisibles que lo habían aprisionado por tanto tiempo. El centro implementó un programa de rehabilitación emocional que incluía entornos enriquecidos con estímulos naturales. Poco a poco, lo expusieron a olores y sonidos de la naturaleza, intentando despertar en él el instinto que parecía haber olvidado. Le proporcionaron ramas, hojas y pequeños objetos con los que pudiera interactuar, intentando animarlo a moverse y usar sus habilidades naturales. Sin embargo, los avances eran mínimos. Los cuidadores lo observaban con paciencia y tristeza, entendiendo que su recuperación no sería lineal. Había días en los que Akari parecía más activo, aunque esos momentos eran fugaces y seguidos de largos periodos de inactividad. Uno de los cuidadores recordó un momento en particular que le partió el corazón. Un día, mientras caminaba por su recinto, Akari se detuvo frente a un árbol y por primera vez intentó rascar su tronco con sus garras, como lo haría un jaguar en libertad. Fue un gesto pequeño, pero para el equipo fue una señal de que, tal vez, en algún lugar dentro de él, quedaba algo de ese animal salvaje que habían rescatado. Sin embargo, incluso esos destellos de comportamiento natural eran esporádicos, y los cuidadores sabían que el daño causado por tantos años de abuso no se revertiría fácilmente. A medida que pasaban los meses, Akari seguía avanzando lentamente. Aunque su cuerpo estaba más sano, su mente continuaba en una batalla. Los cuidadores entendían que, aunque podrían devolverle algo de su fuerza física, sería imposible borrar por completo los años de encierro. Sin embargo, no perdían la esperanza de que, con tiempo y dedicación, Akari pudiera encontrar algo de paz en su nueva vida. Cuando Akari comenzó a mostrar signos de mejora, sus rescatistas sintieron una mezcla de esperanza y nerviosismo. Después de meses de rehabilitación física y emocional, decidieron que era el momento adecuado para trasladarlo a un santuario natural en una reserva ecológica en Brasil. Este lugar, vasto y lleno de vida, representaba todo lo que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo: espacio, libertad y la oportunidad de redescubrir su esencia como jaguar. Los cuidadores prepararon su traslado con meticulosidad, sabiendo que este paso era fundamental para su completa recuperación. Al llegar al santuario, el equipo lo liberó del transportador con un aire de emoción contenida. La vasta extensión de la reserva, llena de árboles frondosos, ríos que susurraban y el canto de aves que resonaban en el aire, era abrumadora. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de alegría se tornó en un espectáculo inquietante. Aunque Akari ya no estaba encadenado, parecía no entender lo que significaba estar realmente libre. Al principio permaneció inmóvil, observando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su comportamiento cauteloso revelaba que, a pesar de los avances, los traumas del pasado aún lo mantenían atrapado. Los cuidadores lo observaron atentamente mientras exploraba su nuevo entorno. Cada paso era lento, como si temiera que el suelo bajo sus patas
pudiera desaparecer. Akari se acercó a un árbol enorme, su tronco cubierto de musgo y su sombra refrescante. Lo olfateó, pero no mostró el entusiasmo que uno podría esperar de un jaguar en la naturaleza. En cambio, retrocedió ligeramente, como si no supiera si acercarse más o mantener la distancia. Este comportamiento inquietante generó una profunda tristeza en el corazón de los cuidadores, quienes habían trabajado tan duro para brindarle esta oportunidad. Con el tiempo, Akari comenzó a mostrar pequeños signos de adaptación. Una mañana, mientras exploraba, se acercó a un arroyo. El sonido del agua fluyendo pareció llamarlo, y esta vez no dudó. Se acercó cautelosamente y por primera vez tomó un sorbo de agua fresca. El simple acto de beber parecía un pequeño triunfo, un primer paso hacia la normalidad. Sin embargo, su exploración seguía siendo breve. Regresaba ahí a su escondite después de unos momentos, todavía luchando con la idea de lo que significaba vivir en libertad. Los cuidadores continuaron brindándole estímulos. Colocaron presas simuladas en su recinto y lo alentaron a usar sus habilidades de caza. Aunque aún era un desafío para él, comenzaron a ver cómo, poco a poco, su instinto comenzaba a despertar. Las noches en el santuario eran un poco más vivas, y Akari a veces se aventuraba a pasear, siempre en silencio y con cautela. La esperanza renació en los corazones de los rescatistas. Aunque el camino hacia la adaptación completa sería largo, el jaguar estaba dando pasos hacia su verdadera naturaleza. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos realizados por los rescatistas y la oportunidad que tuvo de vivir en un entorno natural, las secuelas del maltrato que Akari había soportado durante tantos años hicieron mella en su cuerpo. A medida que pasaron los meses en el santuario, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Aunque estaba rodeado de la naturaleza, los efectos de la desnutrición y las heridas no tratadas se hicieron evidentes. Los cuidadores notaron que el jaguar perdía peso y que sus movimientos, aunque cautelosos, se volvían cada vez más pesados y torpes. La lucha que había llevado a cabo por recuperar su instinto salvaje ahora se tornaba en una batalla contra su propio cuerpo. Los veterinarios del santuario hicieron todo lo posible para aliviar su sufrimiento. Akari, el majestuoso jaguar, había llegado a un lugar donde, por primera vez en su vida, experimentaba el cuidado y la compasión que merecía. Se sometió a exámenes regulares y a tratamientos diseñados para aliviar los efectos del abuso que había sufrido durante tantos años. Sin embargo, a pesar del amor y la dedicación de los cuidadores, la dura realidad era innegable. Los años de maltrato físico y emocional habían dejado cicatrices profundas, algunas de las cuales nunca podrían sanar completamente. A medida que pasaban los días, los esfuerzos médicos se centraron en brindarle comodidad, aunque la fatiga de Akari se hacía más evidente. Las secuelas de una vida de confinamiento y explotación no podían desvanecerse con facilidad. Los cuidadores, con el corazón pesado, comenzaron a aceptar que, aunque habían rescatado a Akari de una existencia cruel, el daño ya estaba hecho. A pesar de los avances, sabían que la completa recuperación nunca llegaría. No obstante, su misión se mantuvo firme: hacer que los últimos días de Akari fueran tan pacíficos y dignos como fuera posible. A medida que su salud se deterioraba, Akari encontró consuelo en los pequeños placeres de la vida. En sus últimos días, pasaba horas en un rincón tranquilo del santuario, un lugar donde los árboles formaban un refugio natural que lo protegía del viento, mientras que el cálido sol acariciaba su desgastado cuerpo. Aunque su cuerpo fallaba, su espíritu parecía estar en paz. En esas tardes serenas,
Los cuidadores lo observaban mientras se tumbaba en la suave hierba, con los ojos medio cerrados, como si estuviera absorbiendo cada rayo de sol y cada sonido de la naturaleza que lo rodeaba. Era un jaguar que, aunque debilitado, finalmente había encontrado un pedacito de libertad. Había algo profundamente conmovedor en verlo allí, en silencio, con los ojos llenos de una calma que contrastaba con la agitación y el estrés de su vida pasada. Los cuidadores no podían evitar sentir una mezcla de tristeza y gratitud. Por un lado, les dolía saber que el tiempo de Akari se estaba acabando, pero por otro, estaban agradecidos de que sus últimos días estuvieran llenos de paz y libertad. Akari no estaba solo en una jaula oscura y fría, sino al aire libre, en un lugar donde se le respetaba y donde finalmente pudo ser un jaguar, aunque solo por un breve tiempo. El día en que Akari dio su último aliento fue uno de los más difíciles para todos en el santuario. Los cuidadores, quienes se habían encariñado profundamente con él, sintieron un vacío inmenso. Habían dedicado tiempo, energía y amor en su recuperación. Y ahora, aunque sabían que su partida era inevitable, el dolor de su pérdida se sentía profundo. Sin embargo, a pesar del luto, también sintieron un sentido de gratitud. Habían sido testigos de la increíble resiliencia de Akari y sabían que, a pesar de todo lo que había sufrido, sus últimos momentos fueron dignos y llenos de la libertad que tanto le habían negado. Akari no solo fue un jaguar rescatado, se convirtió en un símbolo poderoso del impacto devastador del maltrato animal y de la necesidad urgente de cambiar las condiciones inhumanas en que muchos animales son obligados a vivir. Su historia resonó más allá del santuario, llegando a miles de personas que escucharon su historia y se sintieron inspiradas a actuar. La muerte de Akari marcó el inicio de un movimiento más grande, un movimiento impulsado por la indignación ante el sufrimiento animal y el deseo de un mundo más justo para todas las criaturas vivientes. El legado de Akari vivirá para siempre, no solo en los corazones de quienes lo cuidaron, sino en todos aquellos que se comprometieron a luchar por los derechos de los animales. Su historia se convirtió en un catalizador para el cambio, un recordatorio de que, aunque el sufrimiento pasado no puede deshacerse, siempre hay esperanza de un futuro mejor, si luchamos por ello. A medida que el equipo del santuario continuaba con su trabajo, sabían que la memoria de Akari los acompañaría en cada rescate, en cada animal herido que llegara hacia sus puertas. Su vida, aunque llena de dolor, había terminado en paz, y su legado seguiría siendo una luz de esperanza para otros animales y personas que luchan por la justicia. Akari, el jaguar que conoció la libertad en sus últimos días, se había convertido en un símbolo de resistencia y en una inspiración para un cambio duradero. Al recordar la vida de Akari, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar que otros animales sufran el mismo destino? Su legado es un llamado a la acción, una invitación a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y únete a nosotros en la lucha por un mundo mejor para todos los seres vivos.